Muy buenas noches, saludos a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Antonio Ruiz. Yo soy el director asociado de Arte y Cultura aquí en Centro. Bienvenidos a esta Afternoon Tertulia. Esta es la última de esta serie que se enmarca dentro del Festival Borimix. El Festival Borimix celebra el mes de la herencia puertorriqueña en los Estados Unidos. Borimix es un evento organizado por Teatro SEA, por el Teatro Latea y por el Clemente Soto Vélez, tres organizaciones puertorriqueñas en el Lower East Side. Este es el último de los 4 eventos que hemos tenido este mes durante todos los martes. Borimix se le dedica este año especialmente a la ciudad de San Juan, a los 500 años de la fundación de San Juan. Por lo tanto, todas nuestras charlas han estado enfocadas, ¿no?, dentro de ese marco, del marco de la celebración de los 500 años de la ciudad de San Juan. Por lo tanto, en la noche de hoy, en esta última, tenemos el placer de tener como invitados a Moncho López y a Aníbal Sepúlveda. Moncho López es un investigador, es curador y actualmente labora en el Museo de la Ciudad de Nueva York. Labora ahí como curador, becado por la Mellon Foundation. Aníbal Sepúlveda, por su lado, es un profesor retirado, especialista en planificación. También es autor de varios libros importantísimos sobre la historia de San Juan. Uno de ellos, el libro Historia Ilustrada del Desarrollo Urbano. En la noche de hoy, Moncho y Aníbal estarán hablando sobre una propuesta de Aníbal que habla sobre la tercera fundación de San Juan. Los invitamos a que se queden y escuchen esta innovadora propuesta que tiene Aníbal. Y bueno, vamos a estar comentando por el chat, así que podemos seguir la conversación por ahí. Así que sin más, los dejo con la conferencia de Aníbal y Moncho. Saludos, mi nombre es Moncho López, yo soy un doctor en ciencias políticas, trabajo de curador en el Museo de la Ciudad de Nueva York, soy puertorriqueño, estoy ahora mismo en el Centro Cultural Clemente Soto Vélez en el Lower East Side en la Ciudad de Nueva York, pasando frío, y esta noche vamos a tener una conversación con mi amigo Aníbal Sepúlveda Rivera sobre una de las fundaciones misteriosas de la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Sabemos que este año celebramos los 500 años de la refundación de San Juan, pero Aníbal argumenta que hay otra fundación después de esa famosa refundación a la isleta. Así que ahora los dejo con mi amigo Aníbal Sepúlveda Rivera, que está en el pueblo de Frigiliana, en Andalucía, España. Así que esto es un ejercicio, ¿verdad?, en estudios diaspóricos, con un boricua en Andalucía, un boricua en la ciudad de Nueva York, ambos pasando frío, hasta la perra de Aníbal está pasando frío, y todos ustedes, todas y todos ustedes. Así que, Aníbal, ahí te dejo el piso. Buenas noches a todos y todas. Gracias al Centro de Hunter College y a Borimix por invitarme a participar esta noche con ustedes. Yo voy a presentar un PowerPoint sobre lo que yo pienso que son 3 fundaciones de la ciudad capital de Puerto Rico. Yo soy doctor en planificación y soy académico de la historia de Puerto Rico y tengo el honor de tener la medalla número 1 de la academia, que perteneció a don Ricardo Alegría. Agradezco que estén presentes y les invito a participar en la presentación. Bueno, la presentación la titulé San Juan de Puerto Rico, una ciudad, 3 fundaciones: 1508, 1521, 1948.
San Juan de Puerto Rico, su primera fundación fue en 1508. Inclusive yo nunca había visto la palabra Caparra escrita hasta que pude ver los documentos originales en el Archivo de Indias en Sevilla. Y ahí tienen una imagen de la ciudad, la villa de Caparra, en escrito. En el 1938 en 1938 se llevaron a cabo las primeras excavaciones de lo que era Caparra. Caparra se perdió en el tiempo, se perdió en la memoria colectiva de Puerto Rico, y en el 38 descubrieron la ruina. Desafortunadamente le había pasado la carretera número 2 que va a Bayamón por el mismo medio de la casa fundacional de San Juan. En Caparra hubo pocos lujos, pero uno de los lujos que yo quiero resaltar son los azulejos. Los azulejos que se encontraron en Caparra son azulejos que se hicieron en Sevilla, en España, y eran muy cotizados en el mercado de la época. O sea que San Juan, desde que se llamaba Caparra, comenzó a tener una relación transatlántica con Europa y con el resto de América desde su comienzo. Se usaron azulejos de muy buena calidad en Caparra. En el 1981, todo el mundo piensa, ¿verdad?, que Caparra fue fundada por Juan Ponce de León. En el 1981, el municipio de San Juan mandó a hacer una estatua del fundador de la ciudad, y nada más y nada menos se mandó a hacer en la ciudad de Nueva York, en el barrio donde vive mi amigo Moncho López. Es curioso, pero la estatua también tiene una copia en San Agustín, en Florida. En 1933 se inauguró una copia exacta de la estatua de Ponce de León, en 1933. No quiero ser un poco grosero, pero yo trato de resaltar, ¿verdad?, no solamente los lujos de Caparra, sino también los utensilios del día a día. Esta es la bacineta donde los Ponce de León hacían sus necesidades. La de la izquierda fue la que se encontró en el 38, y la de la derecha es una reproducción que se ha hecho y se guarda en un museo aquí en España. La segunda fundación de San Juan ocurrió en 1521, por eso estamos celebrando los 500 años de la ciudad. Se deben haber celebrado en el 1508, porque al igual que otras ciudades en el Caribe, San Juan se fundó en un sitio y después se mudó a otro. La Habana se fundó, por ejemplo, al sur de la isla de Cuba, y se mudó a La Habana, se mudó donde está actualmente poco después. Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, se fundó a la margen este del río Ozama, y después se mudó a donde está hoy en día. Pues San Juan se fundó en el sur de la bahía y se mudó a la isleta de San Juan en el 1521. Es importante, yo coloreé este plano. Este plano está en el Archivo de Indias, y es muy importante porque este plano es un plano prefundacional de San Juan. La gente de Caparra, en el sur, con el Puerto Nuevo, que es el río Piedras, hicieron
un survey, una especie de reconocimiento del territorio y pusieron aquí ha de ser la ciudad. Eso no lo tiene más ninguna ciudad en América Latina, tener un plano prefundacional. Los habitantes de Caparra que se mudaban a la isleta tenían sueños de piedra. Pensaban que la ciudad iba a ser una ciudad toda de piedra, no se había descubierto todavía el continente, las culturas muy sofisticadas de México y de Perú todavía no estaban descubiertas y comenzaron a construir espacios, en este caso góticos. Esta es la escalera gótica a la derecha de la Catedral de San Juan. Una escalera que a mí me resulta muy bella. Hoy en día está llena de miel de paloma. Perdonen que lo diga así, pero esa es la realidad. Bueno, yo tengo la teoría, ¿verdad?, que siendo planificador, enseñé muchos años planificación urbana en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Graduada de Planificación, y pienso que en el 1948 se fundó otro tipo de ciudad, y inclusive se llamó Puerto Nuevo, y una de las toponimias que se usó en la ciudad de Caparra, en la primera fundación. La fundó Leonard Darlington Long, y ese es el opúsculo o el brochure de venta de las casas de Puerto Nuevo. Este brochure me lo prestó un antiguo estudiante que quiero mucho, y esta es la casa de su abuela, doña Victoria. La casa de Puerto Nuevo le costó a doña Victoria $4,110. Eran casas muy baratas, y eso pues generó otro tipo de ciudad a la que los puertorriqueños no estábamos acostumbrados. En planificación, esta foto es muy importante para mí y muy importante para saber que en planificación, cuando se habla de planificación, hay tres cosas importantes. En la izquierda tienen el gobernador, que representa el gobierno, el gobernador Jesús T. Piñero. En el centro, uno de los actores estelares de este relato, que es Leonard Darlington Long, que está señalando al gobernador como diciendo, lo convencí. Y a la derecha tienen al que representa el financiamiento, la financiación de las viviendas en este caso. Y él tiene en sus manos un fajo de hipotecas que yo coloricé también, de las hipotecas financiadas por FHA. No financiadas, garantizadas a los bancos por la FHA, la Federal Housing Administration. Esto representa una visión de mundo muy diferente a la que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Nuevo se anunciaba como la urbanización más grande del mundo, y era realidad. Eran muchísimas más casas, por ejemplo, que Levittown, que se estaba construyendo a la misma vez en el 48 en Long Island, en Nueva York. Levittown por los Levitt Brothers y Puerto Nuevo por Leonard Darlington Long. Claro, yo puse estos dos anuncios porque los veteranos de la Segunda Guerra tenían acceso muy fácil a las hipotecas financiadas o garantizadas por la FHA. El de la izquierda es un anuncio americano de la General Electric, donde en las nuevas casas iban a ver todos esos nuevos inventos o nuevos enseres eléctricos que en Puerto Rico tardarían un poco más en llegar, pero que hacían generalmente, hablando de la General Electric, hacían la definición de clase media. Si tú tenías muchos enseres eléctricos,
tú eras clase media. A los veteranos, aparte de que las casas costaban cerca de $4,000, les costaba solamente $100 de pronto. Eso era relativamente un éxito. Puerto Nuevo es un package, era un package nuevo, un paquete de clase media después de la Segunda Guerra. Para los que no conozcan Puerto Nuevo, pues esto es un terreno federal. Aquí está San Patricio, también pertenecía a la Marina de Estados Unidos. Esta es la avenida Roosevelt. Y Puerto Nuevo, en ese caso, estaba constituido por tres subsecciones. Caparra Heights sonaba más chic llamarlo Caparra Heights que solo Caparra. Puerto Nuevo, que era el puerto de Caparra en el siglo XVI, y Caparra Terras. Ya de ahí en adelante comenzamos a llamarle, a cambiar la toponimia del país, y ya ahora le llamamos en inglés, con nombre en español, pero convertidos o anglofonizados. Esta foto es extraordinaria. Yo le monté la foto del cemento. Puerto Nuevo fue la primera gran urbanización, y con eso cambiamos el urbanismo de la ciudad. 429 años después empezamos a llenar la ciudad de cemento, la isla de cemento, y eso pues ha transformado el urbanismo en Puerto Rico desde 1948. Por eso yo digo y repito, San Juan se fundó por tercera vez en el 1948. En ese año, también en el año siguiente, en enero de 1949, se inauguró un nuevo gobernador elegido por el pueblo. Ese gobernador fue Luis Muñoz Marín, y era un tipo antagónico con Long. Ellos se odiaban a muerte. Ya verán por qué. Muñoz tenía su visión en el campo. Yo puse estas dos imágenes porque Muñoz está mirando aparentemente a un jíbaro con pava. Hoy en día la gente no sabe qué es una pava. Una pava es un sombrero que usaban los jíbaros para protegerse del sol, y ahí aparece un campo absolutamente lleno de caña de azúcar. Eso éramos nosotros, una Sugar Island, un campo, una isla absolutamente con una producción. Producíamos solo caña de azúcar. Éramos una cosa, una gran base militar y una plantación de azúcar dominada por cuatro corporaciones norteamericanas. Muñoz tenía la mirada en el campo y no le interesaba mucho la ciudad. De hecho, sus votantes eran más bien del campo. Darlington Long, Leonard Darlington Long, tenía el eslogan de construyendo un Puerto Rico mejor. Parecería un eslogan contemporáneo, pero su mirada estaba puesta en los ladrillos, en la mirada puesta en la ciudad. Long era increíble, pero Long nació en Orlando, en Florida. Eso es un guiño de la historia que a mí me parece tremendamente interesante. Los problemas de la nueva fundación de San Juan era que Long no quiso nunca pagar los impuestos por toda su ganancia. Un periodista norteamericano del Miami Herald le llamó la lucha entre el príncipe de los campesinos y el varón de los negocios. Ahí aparece una caricatura de Filardi en el periódico El Mundo, ha desaparecido, porque Long no permitía que Muñoz le exigiera
que pagase impuestos. Y la cosa era muy seria, muy seria, muy seria. Porque en medio de esto, Long se fue a Florida y a través del periódico el Miami Herald publicaba en inglés para que los congresistas norteamericanos entendieran lo que estaba pasando en Puerto Rico y acusaba a Muñoz de ser un dictador. Esto estaba pasando mientras los aliados estaban en la guerra. Aliados era Estados Unidos, el que estaba en contra en Corea. Estaba la guerra de Corea en pleno apogeo y este señor, en medio de que se estaba construyendo o se estaba escribiendo la Constitución de Puerto Rico, que es la Constitución que todavía existe, que es la Constitución del Estado Libre Asociado, acusaba a Muñoz de dictador. Imagínense hablar de dictadura en medio de la Guerra Fría. Eso era un anatema. Muñoz Long acusa a Muñoz de dictador y en medio de todo el lío hay muchos chismes. Esto es como una novela de las de antes. El pasado gobernador se une a Long como ingeniero y director de sus empresas en Puerto Rico. Al final, Muñoz logró sacar inclusive a Carpenter, que era el director de la FHA en Puerto Rico. Un contexto muy importante que hay que tener en cuenta en todo este lío que se armó en ese momento es que, lo ven ahí, una gran pobreza, sobre todo rural. Este pobre señor y señora tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos y la señora la pobre estaba chupada. Miren dónde vivían. Esta foto es para mí también extraordinaria. En el caso de San Juan, había ocurrido en 1928 un huracán categoría 5, se llamó San Felipe. Ese huracán fue peor que María hace 4 años atrás. Y eso devastó a los puertorriqueños y devastó el campo y la gente comenzó a migrar a San Juan, donde no había vivienda, donde no había nada, no había trabajo, no había vivienda. La gente empezó a ocupar los mangles. Yo uso esta foto extraordinaria y uso un dibujo maravilloso de mi querido amigo Rafael Trelles o Rafi Trelles, donde él hizo un trabajo con el Museo de Arte Contemporáneo en San Juan sobre un paseo peatonal en Santurce, y el primer dibujo es Manglaria. Esa mujer existe de verdad. Esa es una modelo que él usó que existe de verdad. Y él la llamó Manglaria porque eran los dominios de Manglaria. Miren la barbaridad de Arrabal. Ahí vivían más de 100.000 personas que ocuparon todos los mangles de San Juan. Este espacio que está aquí, no sé si lo ven con mi cursor, no estaba ocupado porque era terreno federal. Este es el caño de Martín Peña, que estaba totalmente, tenía un montón de meandros, curvilíneas que hacen los cuerpos de agua. Hoy en día, este sector, desde el caño, desde el puente de Martín Peña hasta la bahía de San Juan, que está acá, está hecho una autopista. Los ingenieros del cuerpo de ingenieros la enderezaron. La gente del G8 o la gente que ocupa todavía este
este lado este del arrabal, quieren que se drague el caño, y por supuesto, pero a mí me gustaría ver que el caño se dragase de forma más moderna y no ser una autopista recta. Otro contexto importante. Entre 1945, más o menos el año de la tercera fundación de San Juan, y en 1959, y ustedes lo saben, se fueron de Puerto Rico 500.000 personas. Esta foto a mí me desgarra el alma porque yo veo ahí muchas actitudes. Veo a la señora mayor a la izquierda, veo a esta madre con su niño, con el alma hecha a pedazos, mirando hacia el porvenir. Y veo a la otra señora como con cara de rabia. Ella iba a disgusto para Nueva York. Todas esas cosas pasaron en ese momento. En el 44 se iban 2.000 al año, después 27.000, después 70.000, y entre el 55 y el 19, 47.000 al año. Hoy Moncho les podrá decir cuántos se van al año de Puerto Rico. Y ya somos más los puertorriqueños que vivimos fuera de Puerto Rico, aunque yo vivo en Puerto Rico. Yo estoy en España parte del tiempo, pero somos más los que vivimos fuera que los que vivimos en la isla. En esa época, esto es un anuncio del 48, se volaba a Nueva York desde San Juan en solo 9 horas. Yo me imagino, eso se tarda hoy venir de San Juan a Madrid. Y se podía ir en aviones de 2 o de 4 motores. Supongo que no serían vuelos directos, iban a través de Miami. La vivienda pública era la respuesta del gobierno. Hoy en día no se dice caserío, eso está politically incorrect, ahora se dice residenciales públicos, pero esa es era la respuesta del gobierno porque ese era el dinero que había para construir vivienda y era pública. La respuesta del gobierno, el gobierno estaba cambiando. Las bases militares comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial a no ser tan importantes. Nosotros, recuerden, Puerto Rico era una base gigantesca defendiendo el canal de Panamá. El que no entienda eso, el que no pueda entender esa realidad de que éramos una base militar gigante y además éramos un sembrado de azúcar. Eso era Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XX. A partir de Puerto Nuevo, de la tercera fundación de San Juan, se crea fomento industrial. Hoy en día sería impensable poner a un hombre empechugado sin ropa, sin camisa, moviendo la rueda de la industria. Hoy habría que poner muchos géneros. En la derecha, ustedes ven aquí unos dibujos extraordinarios hechos por Jack Delano y su esposa Irene Delano. Aquí hay unas botellas, que era lo que nosotros vendíamos, ron. Aquí hay unas cajas de cartón. Esas botellas se ponían en una caja de cartón. Y aquí hay un saco de cemento. ¿De qué eran las casas y los caseríos? De cemento. Además, se hicieron fábricas de zapatos. Yo no sé si ustedes recuerden, los mayores recordarán que decían siempre, Muñoz nos puso zapatos, Muñoz nos puso zapatos. Y es que el gobierno, no era la industria privada, hizo estas empresas, estas industrias, cristal, cartón, zapatos y cemento, las cosas más importantes para empezar el arranque del nuevo Puerto Rico industrial. La vivienda privada barata era la respuesta de Darlington Long. Y eso era Puerto Nuevo.
vivienda de $4,000 nunca antes se había dado en Puerto Rico, nunca antes. Long decía, la casa propia es un paso importante para la dignidad y la felicidad del hombre. Claro, no todo el mundo tenía los $4,000, pero eran realmente baratas. Esto era Puerto Nuevo antes de Puerto Nuevo. Afortunadamente, eso fue un fenómeno tan importante que la prensa y el gobierno documentaron esto fotográficamente de manera extraordinaria. Estos son los viejos cañaverales y las casas nuevas. Así se llamó el artículo que dio paso a que yo escribí hace muchos años, que dio paso a esta conferencia. Ese arbolito permaneció ahí por algún tiempo, después desapareció. Esto parece como un vaso de leche que se derramó, pero eso es Puerto Nuevo avanzando sobre el valle inundable del río Piedras. Con esto perdimos también, con la nueva fundación de la ciudad, perdimos también un aspecto muy importante, la cuestión de sanidad o la cuestión de naturaleza. Perdimos el valle inundable del río Piedras. Los préstamos garantizados por los bancos fueron determinantes para la fundación de Puerto Nuevo, la tercera fundación de San Juan. Ustedes ven ese letrerito que dice FHA. También se creaban muchos empleos, empleos que no eran agrícolas. Esta gente eran probablemente de la gente que vivía en ese arrabal, que pues empezaron a ganar dinero y vendían su fuerza de trabajo como obreros de la construcción. Fíjense las varillas, el refuerzo de las varillas de Puerto Nuevo. Cuando yo veo las casas de Puerto Nuevo hoy en día, me asusto porque la gente le ha puesto 3 y 4 pisos y yo no sé cómo esas varillas y ese cemento todavía aguantan. Darlington era un ganso, como decimos en el argot boricua. Él patentizó todas las fases del proyecto, inclusive patentizó las formaletas con que se usaban para construir las secciones de las casas de Puerto Nuevo. Él era dueño de la fábrica de los gabinetes de cocina, de las puertas, de las ventanas. Él era dueño de todo y con todo eso no quería pagar impuestos. Aquí está Puerto Nuevo sin techos, que parece una ciudad bombardeada, pero están en construcción. Aquí están con techo. Ustedes ven que son todas casi iguales. Bueno, eran iguales, lo que pasa es que tenían 1 o 2, 3 cositas para darle algún tipo de atractivo diferente a cada una. Y esta es esto es lo que ustedes se tienen que llevar esta noche. Esta es la tercera fundación de San Juan. Ocurrió en el DNA o el ADN, perdón, el ADN de la ciudad en Puerto Rico, del urbanismo, una mutación, un urbanismo totalmente diferente. Del 48 en adelante, el urbanismo en Puerto Rico cambió para siempre. Ya no era el urbanismo que había en el 47. Miren, esto es un cuadrángulo topográfico. Este era el cuadrángulo, el mapa oficial de San Juan en el 47, un año antes de fundación de Puerto Nuevo, que está localizado por aquí. No estaba la avenida Roosevelt, había una línea de tren, y a todos los lugares donde estaba construido el río San Juan, la bahía de San Juan, el caño de Martín Peña, la laguna de San José, y estaba construido San Juan, la isleta, parte de Santurce y un espinazo hasta Río Piedras. Y a todos los lugares de donde yo nací, en este lugar, en Florida Park, yo iba
no en trolley, porque ya yo no había nacido, pero iba en guagua a mi escuela. En ese momento, en el 47, a todos los lugares se podía llegar a pie a una estación del trolley. O sea que el sistema de transporte colectivo desapareció para siempre. Otro de los grandes cambios del urbanismo nuevo en Puerto Rico. La nueva suburbia, Puerto Nuevo Development Corporation, donde estaba Puerto Nuevo, Caparra Heights, Caparra Terras, estaba in the middle of nowhere. Estaba en ningún sitio. Mis padres me cuentan que para ir a Puerto Nuevo, vivían por aquí, para ir a Puerto Nuevo tenían que ir por la Ponce de León y venir por el Puente de la Constitución y venir por este lugar hasta Puerto Nuevo. No se podía ir, inclusive se podía ir a pie hasta Puerto Nuevo, pero no se podía porque no había camino. O sea que Puerto Nuevo estaba in the middle of nowhere, como estaban todas las urbanizaciones en Estados Unidos. Nosotros, mi generación, los baby boomers, yo no nací en el 48, nací un poco después, pero esto era lo que imitábamos nosotros. Veíamos la revista Life, clase media, claro, los nenes rubitos, las mamás rubitas, veíamos Levittown en Long Island, y esta era nuestra forma de ver el futuro. Creíamos que ese era el futuro, vivir en esta casita que está aquí y tener un carro o dos carros, y entonces montarte aquí en una autopista para llegar a la ciudad. En Puerto Nuevo adoptamos ese American Way of Life, pero de manera criolla. Ese era el anuncio que me extraña, el señor y la señora lo más elegantes vestidos, pero me extraña que no le pusieran otro nene más. No tenían la parejita, todavía tenían un solo niño. El señor estaba lo más elegante con zapatos de dos colores, eso se usaba un montón en la década del 40. Había iglesias en Puerto Nuevo, una iglesia presbiteriana, el ministro en chaquetamadito, elegantísimo, y la gente bastante afluente, con carro bastante decente para ese momento. Pero esto es una de las casas dúplex de Puerto Nuevo. Claro, este anuncio me encanta porque Suburbia Straight Ahead. Claro, esto fue el inicio, igual que en Estados Unidos. De aquí en adelante podemos usar el modelo americano para entender el modelo de urbanización en Puerto Rico. Las familias de clase media se largaron de las ciudades, empezaron las segregaciones raciales y económicas. Las notificaciones y la segregación racial iba acompañada con el crecimiento de los barrios suburbanos. Si ustedes quieren ver una buena, a mí me encanta Calle 13, Residente, jovencito todavía ahí, tiene una canción que se llama Atrévete Tete, y lo que él está diciendo en esa canción es extraordinaria, de verdad vale la pena. Todas las mujeres son iguales, todas las casas son iguales y todos los bailes son iguales. Él no sé, de alguna manera captó ese terrible problema que tenemos en Puerto Rico, de que siendo una isla pequeña, tenemos solamente 9.000 kilómetros cuadrados de extensión y hemos cubierto la isla de urbanizaciones. Eso tiene unos costos enormes. Esto era Caparra Terras en 1940 y pico. Claro, Honey, I'm Home, ese era el modelo. Claro, la señora rubita, el señor llega desde el trabajo con su chaqueta, eran clase media, el señor tenía un trabajo de oficina y la señora estaba en su casa haciendo las tareas del hogar. Estas son las nuevas amas de casa de Puerto Nuevo. Me da muchas ganas de reír porque todas están
endomingadas. Todas están vestidas de domingo. Esto es para la foto. Y el Señor les estaba enseñando, no sé qué, le iban a enseñar esta señora a sembrar un patio a esta doñita que está aquí, que estaría diciendo, mira Tú sabes, que me parece comiquísimo. Y el nene sacándose un moco. Está buenísimo, buenísimo. Perdonen que estoy en Nueva York, pero el nene se está sacando un moco. Mientras tanto, empezó a cambiar la vida. Las mujeres estaban en su casa, en un paraíso, cocinando para su marido. Y, perdonen, pero esa es la realidad. Y nosotros, pues, empezamos a comer de lata. Yo también comí espagueti Chef Boyardee, como albóndiga, y también comí TV dinners. Perdonen. Eso es una comida de Thanksgiving. Los pitipuas congelados, las papas majadas y el pavo. Eso era típico. El consumo de clase media empezó a ser una realidad. Se inauguraron los primeros supermercados. Este supermercado quedaba a distancia caminable de mi casa, en Flower Park, y se llamaba Todos. El dueño era Rockefeller. Y la gran inauguración de Todos fue en el 1957. Aquí comenzaron a cambiar absolutamente las dietas en Puerto Rico. Vendían sopas Campbell de pollo con arroz, no de arroz con pollo, era de pollo con arroz. No sé lo que significa eso. Pero fíjense en los carritos de la compra que yo traté de colorizar un poco, de verde esperanza. La esperanza era comer de lata. Ahí se acabó la agricultura puertorriqueña, se acabaron las plazas del mercado y toda la gente de clase media estaba in comer de lata. Bendito, nos creíamos tan americanos. Yo recuerdo, como ahora, que yo fui a Woolworths en ese centro comercial y me comí mi primer banana split. Mi primer banana split. Yo me sentía tan americanito y no sabía que Woolworths era un 5 y 10 de pacotilla. Pero nosotros creíamos que eso era la maravilla. Esa era la modernidad. Con perdón, sin ofender, de ahí en adelante empezamos a engordar. Nuestra dieta cambió a comida chatarra o comida basura. Hoy en día mucha gente no tiene otra que comer Burger King o McDonald's o comida de fast foods. Y esta es una imagen del artista Botero, el colombiano Botero, que siempre hace gorditos. Pues nosotros somos una ciudad o una sociedad de gente obesa, como la de Estados Unidos. Y también nos hemos extendido hacia otras ciudades, otras fundaciones. Hemos, creo que, fundado a Kissimmee y Orlando y hemos colonizado otras ciudades en Estados Unidos. Pero la emblemática es Kissimmee y Orlando en Florida. Yo nunca he ido y hasta aquí les dejo y muchas gracias a todos. Tremendo, Aníbal, tremendo. Me encanta, me encanta. Tú sabes que yo vi esta presentación, nosotros hablamos de ella, yo desde hace, este pelo lo tengo, nosotros hablamos de este trabajo que tú habías hecho. Yo pienso, o sea, ¿nos puedes hablar un poco yo creo que en ti y en mí hay un impulso de utilizar esta ocasión, ¿no? Este quinto centenario, de alguna manera,
para alejarnos de los españoletismos y tratar de hablar más de las cosas que están ocurriendo ahora mismo, porque sobre todo porque pensamos que, o tenemos esperanza, o yo tengo esperanza, no sé tú, de poderlas cambiar, de poder cambiar cosas hacia lo mejor. Así que si nos puede hablar un poco de eso, esa diferencia de intención. Sí. Mira, esto es una hipótesis mía, ¿verdad? O de inventarme que se fundó otra ciudad, pero es que realmente se fundó otro tipo de ciudad. Nosotros crecíamos de una manera diferente. Todo estaba cercano, todo estaba construido de manera más o menos sustentable, vamos a decir. Hoy en día, pues ya no es así. La gente vive lejísimos de donde trabaja lejísimos de donde vive y no puede pasar tiempo con su familia. Este trabajo tiene muchos años. Yo publiqué este trabajo a petición de un historiador que yo admiré mucho. Se llama el doctor Fernando Picó. Él nos invitó a un grupo de amigos. Él enseñaba en tu facultad, en la Universidad de Puerto Rico. Y era amigo mío y nos invitó hace un tiempo a escribir sobre los discursos de Muñoz para publicar un libro sobre la época de cuando Muñoz fue gobernador. Y nos dieron los mamotretos, porque aquella época no era digital, de los discursos de Muñoz. Pues yo escogí el urbanismo y encontré a Puerto Nuevo. Cuando hablamos del quinto centenario de la ciudad de San Juan, todo el mundo habla, pues, con lo que yo empecé, ¿verdad? Con Caparra y con la mudanza a la isleta. Habían habido un montón de trabajos de ese tipo. De hecho, anoche, antes de anoche o hace unas noches atrás, se presentó por Borimix también una revista en Nueva York, una revista que se llama Patrimonio, en la que yo también tengo un artículo y me estoy gufiando un poco perdonen el gufiando, ¿verdad? Pero me estoy divirtiendo con Ponce de León porque el señor no se estaba quieto. Y entonces hago un ensayo que no tiene que ver con lo típico, ¿no? Que se fundó la ciudad, que esto, que lo otro, que la misma típica cosa de siempre de cartón. Nosotros queríamos cambiar eso y mirar que la ciudad siempre cambia, siempre está cambiando y siempre es la misma. O sea, San Juan está ahí desde hace 500 años, el viejo San Juan, pero era una forma de concebir la ciudad muy diferente, totalmente diferente a la que los planificadores urbanos aspiramos a crear. San Juan hoy en día es como cualquier otra ciudad de Estados Unidos, no se puede negar. Yo tengo una pregunta, ok, mira, cuando tú presentas, cuando uno se enfoca en ese primer intento fallido de fundar la ciudad capital, acaban en ese pantano, infestados de mosquitos, dicen vámonos para allá al frente, cruzan, y entonces repetimos de nuevo de alguna manera este intento fallido que lo estamos viviendo ahora en esa refundación del 1948 de que tú hablas. Yo me pregunto hasta qué punto la mala planificación es una cosa que nos define, ¿no? Que nos define como gente, como pueblo. Me pregunto, tú tienes esa foto en donde está el poder político, ¿no? El señor Piñero, el gobernador Piñero, está Long con el poder tecnológico, ¿no? Del know-how. El know-how
el know-how y además el poder económico. Él era un tipo rico Y y se entonces, hizo millonario en Puerto Rico. y está el tipo con la plata al lado de él también. Él tenía plata, pero él también como que, de alguna manera yo lo entiendo como el tipo que está representando un poder simbólico de tecnologías y de maneras de hacer cosas que se vuelven cultura en su momento, ¿no? Porque esta refundación de 1948 significa el desparrame, la cultura del carro, la cultura de los chefs boyardee, la cultura de los supermercados, la cultura de la casita, ¿no? Con su Y del consumo desaforado. y del consumo. Entonces, Miren, eso, realmente esa foto para mí es la más importante que yo considero, porque es que están representados los tres símbolos más importantes: el gobierno o las instituciones, el poder económico y el poder federal, porque este señor era federal. O sea que esos tres elementos, hay otros, ¿verdad? Claro está. Pero esos tres elementos son tan importantes que estén todos juntitos el mismo día, porque esa foto se sacó claro. el día de la fundación. Estaban repartiendo los títulos de propiedad ese día. O sea, eso es Porque extraordinario. yo lo Esa que, foto se guarda en el Archivo General de Puerto Rico. yo como lo entiendo la foto es que está el poder político de Piñero, está el poder económico del señor que tiene los títulos y el FHA, y está Long, que obviamente tenía dinero y tenía poder político, pero Long, como tú estás diciendo, Long es un puente con el Estado Federal Americano y es una cuestión bien simbólica de la cultura. Estas son cosas, estas son maneras de vivir que se van a convertir después en el backdrop de Calle 13. Esta es la cultura que engendra un montón de otras cosas. Y yo me pregunto también, ahora mismo, con toda esta cantidad de gente que ha salido, o sea, Puerto Rico está ahora mismo, la población, la densidad poblacional es una cosa similar a cuando yo nací a principios de los años 70. O sea, la cantidad de personas que hemos perdido, tú piensas que ahora mismo la situación que nosotros tenemos con los llamados 2022 que están llegando a Puerto Rico, porque tenemos tenemos toda esta salida en masa, pero tenemos también esta llegada en masa que En masa, déjame decirte, en masa están comprándolo todo, todo. Yo pienso que en un futuro no muy lejano, algún millonario o millonaria comprará Puerto Nuevo, porque Puerto Nuevo hoy en día es otro arrabal, ¿ah? No sé si ustedes han pasado por Puerto Nuevo últimamente, pero ya Puerto Nuevo no es la casita que ustedes vieron en las fotos. Puerto Nuevo se ha deteriorado brutalmente. Ya Puerto Nuevo es el centro de la ciudad y ya la gente lo está abandonando. Algún millonario comprará Puerto Nuevo, lo demolerá y hará una zona exclusiva para ellos. A mí me da dolor en el alma ver, por ejemplo, Dorado, donde es un gueto nuevo de americanos millonarios que inclusive se han construido un hospital para ellos. No sé de dónde traerán los doctores y las enfermeras, etcétera, etcétera. Pero, y no sé si los puertorriqueños tendremos acceso a ello. Pero es un símbolo de de esos nuevos cambios que yo también tengo esperanza de que no ocurran. Pero como van las cosas, eso es lo que hay. Yo tengo más años que tú y pienso que tenemos que sacudirnos y pensar en esos símbolos que hoy en día siguen estando iguales, porque el gobierno sigue estando a favor de los desarrolladores y el gobierno federal está estimulando con los mismos instrumentos, son los mismos instrumentos, y, para seguir haciendo más de lo mismo. y a nivel o sea, yo veo también cómo o sea, desde donde yo me sitúo, que es en la diáspora aquí en Nueva York,
¿qué rol nosotros podríamos jugar en toda esta dinámica constructivo? Tú sabes que cuando yo vi por primera vez esto y tú me presentaste este argumento, esta tesis, una de las cosas que yo primero pensé fue que esto coincidía plenamente con esa etapa de la gran migración, ¿no? De la guagua aérea, y que esos dos procesos no estaban desconectados. A mí, Para nada. una de las partes más brillantes de toda esta tesis, que es como que ha estado ahí todo el tiempo, es como la historia de la diáspora, particularmente a Nueva York, se ha narrado, sí, históricamente, como esta válvula de escape de Muñoz, como esta estrategia de pacificación política y económica, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que tú lo haces mucho más concreto, porque si uno acepta que no es coincidencia esta tercera refundación suburbana coincidiendo con la guagua aérea y la migración masiva, el éxodo masivo fuera de Puerto Rico, entonces uno lo que se tiene que preguntar es hasta qué punto esa migración masiva era parte de la planificación urbana concretamente. O sea, de que esto no era solamente una planificación económica, esto no era solamente una planificación política, sino el éxodo de puertorriqueños como estrategia de planificación urbana. Y hasta qué punto las nuevas tecnologías y las nuevas tradiciones que nosotros hemos adaptado aquí los boricuas de una ciudad como Nueva York, donde existe tanto de lo que se perdió en Puerto Rico, ¿no? Esa densidad, ese vivir uno encima del otro, de la otra, la transportación pública. Aquí es un orgullo todavía. O sea, a mí me avergüenza decir que yo tengo un carro en Nueva York, porque la gente está orgullosa cuando no tienen carro. En Puerto Rico tú no tienes carro y eres un noente, tú sabes. Mira, yo vivo en un pueblo de 2.000 personas, aquí en España, y yo no tengo carro. Cuando los puertorriqueños vienen aquí y ven que las calles no hay carros, porque la calle, el pueblo queda en una cuesta y hay escalones, es como que no lo pueden ni creer. Pero yo, francamente, o sea, yo enseñé planificación urbana por muchos años. Y yo no pienso que hay esta gente dirigiendo el mundo con planes maquiavélicos. Estos son procesos del liberalismo, procesos del capitalismo que se han dado no solo en Puerto Rico, también se han dado en muchos otros lugares. Cuba se salvó, entre comillas, de ese tipo de suburbanización, porque justamente cuando empezaba ese proceso, en todos lados ocurrió la Revolución Cubana. O sea que yo no pienso que es un proceso único de Puerto Rico, es un proceso global, donde las ciudades se conciben de otra forma, se conciben separados los usos unos de otros, y mientras más lejos tú vivas de tu trabajo o de tu oficina o de donde tú te recreas, tienes que pagar para todo. Ya los niños no juegan en la calle, juegan en sitios donde tienen que pagar para que los niños se diviertan, etcétera, etcétera. Y no todo en Nueva York. En estos días hablamos de una cosa y yo te decía, no, pero es que tú estás en Nueva York. Nueva York es otra cosa. Vete a Kissimmee y la gente dice, hay mucho parking, es bien chévere. Y no hay tapones, embuste. Tú vas a Miami y es un tapón gigante. Todo el mundo tiene carro. Si tú no tienes carro en Miami, tú no eres nadie tampoco. En Puerto Rico, yo no tengo carro tampoco. Y tú me diste pon cuando nos conocimos. Tú fuiste a mi casa a darme pon, porque no había forma.
de yo llegar a donde nos citamos para encontrarnos. O sea que el proceso es duro. Yo he tratado de nadar en contra de esa corriente por muchos años. Pero yo creo que los boricuas de Estados Unidos, sobre todo los de las grandes ciudades, no los que quieren vivir en urbanizaciones parecidas a los de Calle 13, porque esos se van allí para hacer lo mismo y las van a pasar mal porque los trabajos no son iguales. Pero la gente, los boricuas de las grandes ciudades, tienen una cantera de talento tan extraordinaria que tienen que meter mano con Puerto Rico, pero sí o sí, como dicen en España, sí o sí, porque de otra manera lo que está quedando en Puerto Rico es gente muy poco educada. Eso, perdóname, eso es así. La gente educada se está yendo y están queriendo ganar dinero de otra manera. Y en Puerto Rico nos estamos quedando los viejos y Puerto Rico pronto, o sea, la demografía existe la demografía y la demografía es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Viejos y niños no hacen un país. Ahí tiene que haber una fuerza de trabajo muy importante. Y celebrando 500 años de la ciudad, no podemos mirar 500 años atrás, tenemos que mirar 500 años en el futuro. Hace poco, una persona que admiro mucho, que me invitó a pensar sobre un proyecto en Puerto Rico que fuera sustentable y exitoso de aquí a 80 años. Eso hacemos los planificadores, pensar a largo plazo. Los que pensaron a largo plazo en San Juan hace 500 años, pues lo pensaron y ahí está la ciudad, el casco de San Juan. Pero hoy en día, cuando te preguntan a ti, ¿qué proyecto puede ser importante para Puerto Rico de aquí a 80 años? ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú dirías? ¿O qué ustedes dirían? Piensen en eso. ¿Y cómo pueden ustedes ayudar? Eso es lo que yo quiero que los mayores, en este caso mi generación, los que tenemos canas, todavía no se me ha caído el pelo, pero tengo canas, muchas, no canas, ya tengo el pelo blanco. Tenemos que entusiasmar a ustedes, los de la isla y los de fuera de la isla, a pensar en el futuro. ¿Qué proyecto pensarías tú que sería bueno para Puerto Rico que fuera viable y exitoso de aquí a 80 años? El primer ejercicio que yo hice fue mirar 80 años para atrás. ¿Qué había pasado 80 años para atrás? En el 1941, pues la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una cosa catastrófica. Hoy en día tenemos el virus, ¿verdad? El COVID. Pero, ¿qué va a pasar de aquí a 80 años? ¿Existirá la Tierra? ¿Existirá Puerto Rico? ¿Nos llamaremos Puerto Rico o cambiaremos el nombre a Puerto Rico Heights? O el Rico, porque todo en Puerto Rico que es exitoso, Walmart, Woolworths, o que ha sido exitoso. Todo empieza con W. Es muy raro, muy raro. No sé. Piensen en todas las palabras con Walt Disney. todo es con W. Fíjate, pero me parece que esta es como una manera perfecta de concluir, porque una de las cosas que yo acá como activista, sobre todo en el sur del Bronx, aquí en el Lower East Side, siempre tengo en mente lo que los indígenas de acá, ¿no? Lo que los indios de acá siempre nos recuerdan, nuestros compañeros y compañeras indígenas, de pensar en 7 generaciones hacia el frente. 7 generation thinking. Y es un ejercicio bastante retante, porque no estamos acostumbrados a pensar de esa manera,
pero, pero es evidente que es necesario, es evidente que, que esta diáspora a la que yo pertenezco y en la que tú estás como que más o menos metido también, es en realidad la regla y no la excepción en la historia de Puerto Rico. Los movimientos masivos de gente, estas presiones genocidas con las que hemos estado viviendo desde que llegaron los europeos a la isla. Y en realidad hay que tratar de hacer ese esfuerzo que tú nos estás invitando a hacer, de pensar. De eso, tú no entiendes a Puerto Rico. Y quiero terminar que la cosa no es con Puerto Rico nada más. La mitad de los dominicanos viven fuera de Santo Domingo y los haitianos ni digamos, ni digamos. Y los jamaiquinos Y los viven cubanos, en Londres. O sea, es todo el Caribe. Es que nosotros somos un archipiélago que estuvimos siempre en función de hacer ricos a otros, no de hacernos ricos a nosotros. Siempre fuimos colonia, siempre hemos sido colonia y eso es lo que hemos sido, hacer ricos a otra gente. Si tú no entiendes eso, pues no te entiendes a ti. bueno, con esas palabras con luz, nos despedimos. Aníbal, muchas gracias. Yo sé que ya es tarde en la noche ya. Gracias por quedarte despierto para estar con nosotros y conversar. Es un placer. A todo el mundo que nos está viendo, gracias por estar con nosotros. Gracias al Centro de Estudios Puertorriqueños, a Camacho, Ángel Antonio, a Yarimar, la Bad Bonilla, la directora del centro, gracias a la gente de Borimix y a la gente aquí del Clemente Soto Vélez Cultural Center, el Centro Cultural Clemente Soto Vélez. Se les quiere mucho y gracias, Aníbal, te quiero mucho. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias a Aníbal Sepúlveda y a Moncho López. Gracias a todos y a todas por haber conectado en la noche de hoy en este último panel de la serie de Body Mix en los Afternoon Tertulias. Para conectarse con nosotros, por favor visiten nuestro website y muchísimas gracias a los compañeros de traducción e interpretación de señas por acompañarnos en la noche de hoy. Hasta luego.